Hola de nuevo. En este video vamos a aprender la capacidad calorífica que se simboliza con la letra C mayúscula. La capacidad calorífica de un cuerpo se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar su temperatura 1 grado Celsius. Y esta capacidad calorífica es independiente de la masa, es decir, si tengo una masa de 50 gramos de plata y 50 gramos de oro, por ejemplo, y la sumerjo en agua para que empiecen a elevar su temperatura, aunque sea la misma masa, como no son la misma sustancia, necesitan diferente calor para elevar la temperatura. Imaginemos que ambas están inicialmente a 20 grados Celsius y al sumergirlas en agua comienzan a calentarse, pero para elevarse a 21 grados van a necesitar diferente calor. A lo mejor una lo alcanza más rápido que la otra, ¿ok? La fórmula para capacidad calorífica es esta. Capacidad calorífica es igual a calor entre delta T o la variación de temperatura. El calor se puede medir, ya sabemos, en calorías o joules. Para estos casos el BTU no es muy utilizado. Y la temperatura se tiene que medir en grados Celsius, ¿ok? Entonces, la C es capacidad calorífica y sus unidades son caloría o joules sobre grados Celsius. La Q es calor, que se mide en calorías o joules, y la delta T es la variación de temperatura en grados Celsius. Vamos a hacer un ejemplo y lo que les voy a enseñar más bien en este video va a ser los despejes que podemos hacer de esta fórmula, que es muy sencilla, porque la verdad es que los ejemplos son bastante simples. Una vez que sabemos utilizar la fórmula, todo es bien sencillo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Una barra de hierro requiere 97.5 calorías para cambiar su temperatura de 20 a 100 grados Celsius. ¿Cuál es su capacidad calorífica? Entonces, para este problema no vamos a necesitar hacer ningún despeje, vamos a usar la fórmula así tal cual está escrita y pues lo primero hay que identificar nuestros datos. Los datos que tengo son el calor, que son 97.5 calorías. Tengo la temperatura inicial y la final, que son 20 y 100 grados Celsius respectivamente. Si leemos el problema, nos dice que son 20 a 100 grados Celsius, o sea, no me está diciendo en la unidad de la primera temperatura, pero se entiende que las dos son Celsius porque me lo dice al final. Si fueran diferente escala, entonces tendría que especificar cada una, ¿ok? Y si me da la temperatura en Fahrenheit, habría que hacer el cambio como ya lo aprendimos a hacer en un video anterior. Entonces voy a calcular la capacidad calorífica. Como no tengo que hacer despejes, lo único que voy a hacer entonces es sustituir los valores que tengo en mi fórmula. El calor Q es 97.5 calorías y el delta T es la diferencia entre la temperatura inicial y final. Entonces es 100 menos 20, que nos daría 80. 97.5 entre 80 es igual a 1.2187 calorías sobre grados Celsius. Esa es la capacidad calorífica, así de sencillo es calcularla. Mucho cuidado de no confundirla con un tema que vamos a ver más adelante, que es calor específico. En calor específico la fórmula se parece mucho, ya la vamos a ver, pero está incluida la masa, entonces aquí tengan cuidado cada vez que vean los datos y no incluye masa, entonces estoy hablando de capacidad calorífica. No se vayan a confundir. Y como les dije, pues vamos a aprender a hacer los despejes de la fórmula de capacidad calorífica. Los despejes posibles es, si no quiero capacidad calorífica, por ejemplo, si quiero calor, entonces sería multiplicar capacidad calorífica por el cambio o variación de temperatura. Si quiero calcular la variación de temperatura, entonces sería delta T es igual a el calor entre capacidad calorífica. ¿Ok? Porque aquí ya se estaba multiplicando, entonces quiero el delta T nada más, lo tendría que pasar dividiendo y quedaría Q sobre C. Y ya sabemos que la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Si nos pidieran en un problema de estos la temperatura inicial, entonces tendría que hacer la resta de la temperatura final menos el cambio de temperatura. Y si lo que quisiéramos es la temperatura final, tendríamos que calcular el delta T, o sea, la variación de temperatura, y sumarle la temperatura inicial. Entonces, son muy sencillos los problemas de capacidad calorífica. Recuerden, o sea, la clave es leer mi problema, identificar bien mis datos y si tengo que hacer un despeje, pues hacerlo bien. O en este caso, como ya se los estoy dando, saber cuál tengo que utilizar y sustituir bien mis valores, ¿ok? No se olviden también de multiplicar bien, de dividir bien, no vayan a cometer ahí un error.
Cualquier duda que tengan sobre este tema, con gusto me pueden preguntar.